Bueno, mi gente, vamos a utilizar hoy día las fórmulas del trabajo para resolver algunos ejercicios. Hoy día vamos a usar solamente, en este video solamente vamos a usar la de abajo, la integral está con respecto al tiempo. Y en el siguiente video vamos a ocupar la de arriba, ¿ya? Entonces, para ocupar la de abajo, es como un poco de trampa verlo cuando uno está recién entrando a la universidad porque se usa mucha materia que es de cálculo 3, que en general es el segundo año de universidad. Pero creo que con los videos eh, que están en el canal igual se puede entender harto la lógica de lo que se va a ver ahora. Entonces, los ejercicios, ¿de qué se tratan? Tenemos este campo de fuerza, F sub g, x, y es 0, menos g. Si se dan cuenta es un campo de fuerzas constante porque yo le entrego cualquier vector x, y del plano, que en este caso va a representar la x como una línea horizontal en la que la gente camina y la y va a representar la altura. Y en cualquier x, y que yo vea, la fuerza va a ser 0, menos g. O sea, un vector que apunta hacia abajo y que tiene largo g, que es 9,8. ¿Ya? Entonces, si se pueden imaginar aquí en el gráfico, son puras líneas que van hacia abajo en todos los puntos. O sea, si yo tengo una partícula aquí, me va a tirar hacia abajo. Si yo pongo una partícula acá, hacia abajo. En cualquier x, y tengo 0, menos g. Esa es la fuerza del campo. ¿Ya? Pero lo que me va a pedir este ejercicio es el trabajo de la fuerza que tengo que hacer yo, que está todo el rato oponiéndose a este campo, para subir el objeto del P1 hasta el P2, específicamente por esa trayectoria. Que en este caso va a ser una parábola, ¿ya? Y la tenemos que subir del 0,0 hasta el 2,4. Ese es el ejercicio. Entonces la fuerza que hago yo es menos la fuerza del campo, que sería en ese sentido 0,g. Ya este menos le cambia el signo al 0, no tiene signo, así que no pasa nada, y al menos g. Así que esa es la fuerza que nosotros tenemos que ocupar para calcular. Aquí pueden imaginarse que hay una rampa con forma de parábola, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta en la fórmula, en la de abajo, nos piden la fuerza, ¿cierto? Tenemos que tener la fuerza, aquí ya la tenemos, pero tenemos que evaluarla en el vector de posición que aún no tenemos, y aparte tenemos que hacer un producto punto ahí con la derivada del vector de posición que tampoco tenemos. Entonces tenemos que crear ese vector de posición. ¿Cuál vector de posición? El que describe esta trayectoria de parábola. Entonces hay que ponerse a pensar cómo podemos crear un vector de posición en función del tiempo que trace una parábola y que parta del 0,0 y termine en el 2,4. Y no es tan difícil. Entonces, se lo voy a poner aquí al tiro el vector de posición. En este caso es el t, t al cuadrado. Entonces, si ingresamos el 0, vamos a tener el 0,0. Si ingresamos el 1, vamos a tener el, fíjense, 1,1 al cuadrado del 1,1. Y si ingresamos el 2, vamos a tener el 2,4. Es súper fácil en general, cuando tenemos una función facilita de trayectoria, crear el vector de posición, porque simplemente pongámosle que sea, pongámosle f de x igual a x al cubo, queremos que sea esa función, la trayectoria. Entonces, para crear un vector de posición que trace esa trayectoria, hacemos t, y en vez de poner x al cubo, ponemos t al cubo. Y aquí vamos a tener un vector de posición que esté trazando esa trayectoria. Así que, o sea, la trayectoria que tiene la misma forma que el gráfico de esa función. Así que, eso, no es tan difícil. Luego ya tenemos el vector de posición, lo derivamos para obtener el vector de velocidad, en este caso la derivada de t de 1 y la derivada de t al cuadrado de 2t. Ya tenemos eso. Ahora tenemos que evaluar la fuerza en el vector de posición. O sea, tenemos que meter acá, en x tenemos que meter el t, y en y tenemos que meter t al cuadrado. Pero como mi función es constante no pasa nada. Si yo meto el t, t cuadrado, ¿se fijan? Eso me queda 0,g, igual nomás. Entonces acá meto el 0,g por el 1,2t y el dt. ¿Se fijan? Ahora hago el producto punto, el 0 con el 1 se cancelan y g por el 2t me queda 2gt y dt. Esta integral la estoy evaluando del 0 al 2, que es el tiempo que pasa. Si se fijan, estoy en el 0 aquí
y después en el P2 estoy en el tiempo 2, donde el vector de posición pasó obviamente por por todos los puntos que están entre medio de esos dos. Y saco las constantes, el 2g, integro t, queda t al cuadrado de 0 a 2, el 2 lo reemplazo en la t y me queda 4 medios, el 2 se va con el 2 y me queda 4g. Esa es la primera. Tenemos otro caso ahora, otro ejercicio en el que también tenemos que subir de P hasta P2, pero esta vez por otro camino, un camino recto. O sea, acá una rampa totalmente recta. Entonces, de nuevo lo mismo, en este caso tenemos que volver a sacar el vector de posición, esta vez distinta, tiene que ser un vector de posición que escriba una recta, y eso es t, 2t. ¿Cómo hago eso? Lo mismo, yo pongo la función fx e igual a 2x, que es la función que tiene esa gráfica, y para crear el vector de posición pongo t, y cambio la x por una t, t, 2t, y ahí tengo un vector de posición que va a tener exactamente esa forma, ¿ya? O esa trayectoria. Entonces, derivo eso, la derivada de t1, la derivada de 2t es 2, y ya tengo mi vector de velocidad que va ahí. Y ahora vuelvo a reemplazar todo. Evaluando r de t en mi fuerza, bueno, si yo meto un t en la x y meto el 2t en la y, igual va a seguir siendo 0,g porque es constante. Así que pongo el 0,g por el 1,2 de t. Los límites de integración son el 0 y el 2 porque aquí estoy en el tiempo 0 y acá estoy en el tiempo 2. ¿Cómo puedo saber eso? Porque cuando tengo mi vector de posición voy viendo en qué posición estoy según el tiempo. En el tiempo 0 estoy en el 0,0. Bien. En tiempo 1 estoy en el 1,2. Por aquí, todavía no llego al final. Y en tiempo 2 estoy en el 2,4. Entonces sé que la integral va de 0 hasta 2. ¿Ya? 0 hasta 2. Hago el producto punto, 0 por 1, 0, g por 2, 2g, el dt. Las constantes valen hacia afuera, me queda solo la integral de dt. La integral de dt es t, evalúo de 0 a 2, el t vale 2, entonces me queda 2g por 2 y eso es 4g. Lo mismo, interesante que de lo mismo. Eso no es coincidencia, ya hice todos estos ejercicios para que den lo mismo. Dan lo mismo por una propiedad que tiene el campo de fuerza, ya que es un campo de fuerza que se llama conservativo. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahora, un último ejemplo en el que vamos también a seguir esa misma trayectoria, pero ahora lo vamos a hacer mucho más rápido. O sea, vamos a llegar del 0, del P1 hasta el P2, pero a una velocidad mayor. Entonces, ¿cómo puedo crear una trayectoria que vaya más rápido? Entonces, fíjense, acá le puse en vez de t, le puse 2t, y como acá aumenta el doble, acá también voy a aumentar el doble para que siga teniendo la misma forma. Entonces acá tenía 2t anteriormente, ahora tengo 4t. Este vector de posición me va a escribir puntos, pero va a ir avanzando más rápido, fíjense. Cuando yo lo evalúo el vector de posición en 0, estoy en 0,0, o sea, estoy ahí. Bien, pero ahora no lo voy a evaluar en 1, lo voy a evaluar en un medio, para que vean qué es lo que va pasando. Si lo evalúo en un medio, meto un medio aquí y me da 1, meto un medio aquí y me da 2. O sea que en medio segundo ya estoy a la mitad. Y en un segundo pongo el 1 acá y el 1 acá y estoy en el 2,4. O sea que ahora no tengo que integrar del 0 al 2 como acá, sino que tengo que integrar del 0 al 1 y ya llegué del punto P1 al punto P2 en esta trayectoria que es la misma, pero aquí voy más rápido. Entonces la pregunta será, ¿cambia el trabajo? Y no cambia. Veámoslo. Entonces ahora integro de 0 a 1, 0,g, nuevamente si yo ingreso este vector aquí, el 2t,4t no cambia porque el campo de fuerza es constante, así que sigue siendo acá 0,g. Derivo el 2t,4t y me queda 2,4, eso va ahí, ¿cierto? La derivada del vector de posición, ahí va. Y el dt. Hago el producto punto, el 0 con el 2 se muere, el g con el 4 me queda ahí, 4g y el dt. Las constantes salen afuera, 4g y el dt, la integral es t, evaluado de 0 a 1, t evaluado en 1 es 1, 4g por 1 me da 4g. O sea, volvió a dar lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? En estos campos conservativos que si están cursando una carrera de física, matemática e ingeniería, no importa cómo sea la trayectoria. Siempre lo único importante va a ser el punto inicial y el punto final. En esos campos de fuerza específicos que se llaman conservativos, que en este caso estamos en uno, va a ser en todo el resultado el mismo.
¿ya? Así que va a ser el mismo trabajo subirlo de aquí a acá un poco más rápido o por una forma un poco más rara. Vamos a hacer un último ejemplito que va a ser de tirarla hacia acá y después irse para allá para arriba. Ya, en esta última parte vamos a hacer un cálculo de el trabajo que estamos haciendo nosotros sobre una partícula que tiene esta trayectoria. Ojo que la fuerza que nosotros le estamos aplicando al objeto no necesariamente va a afectar su trayectoria. Si se dan cuenta, en esta parte el objeto está yendo hacia acá, pero nosotros estamos haciendo una fuerza que obviamente es contraria al campo, una fuerza hacia arriba, si se dan cuenta, pero no está afectando el objeto. No sabemos por qué, porque nosotros nos dicen el objeto está siguiendo esta trayectoria, eso es lo que nos dicen. Y aunque yo esté haciendo la fuerza hacia arriba, eso no necesariamente altera la trayectoria. Puede haber aquí un techo, por ejemplo, y la fuerza que yo estoy haciendo hacia arriba se cancela con la normal del techo, entonces no se mueve el objeto, queda ahí en el carril. Se está moviendo hacia el lado, pero lo que importa es que no le estamos dando en esta parte no le estamos dando nosotros trabajo al objeto. No le estamos aportando energía, no estamos haciendo que cambie su velocidad. ¿Se fijan? Esa es la gracia. Y eso se va a notar también cuando calculemos el trabajo. Fíjense. Vamos a tener aquí nuestra primera trayectoria que va a ser una función R1 que yo le puse t,0. Si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, este t va aumentando y va cambiando su posición en el eje X. En el tiempo 0 estamos en el 0,0, en el tiempo 1 estamos en el 1,0, en el tiempo 2 estamos en el 2,0, o sea, aquí. Esta va a ser nuestra primera función de trayectoria. Después tiene que haber una función que vaya hacia arriba. O sea que va a ser 0,t y el t va subiendo. Pero no partimos del 0, si se dan cuenta, partimos del 2. Entonces, ¿cómo lo podemos construir? Un R de 2 que sea 0,t, que eso va a ser lo que la parte que va subiendo el eje Y, más 2,0. O sea, parte de aquí y su Y va subiendo. Cada vez que pasa un segundo, va subiendo un metro. Entonces ahí tenemos las dos derivadas, fíjense. Derivamos eso, me da 1,0. Derivamos todo esto y me da 0,1 porque esto es una constante y se muere. Ahora, para que vean que está bien, podemos reemplazar nuestra función de posición el 0. Si reemplazamos el 0 me queda 0,1 más 2,0 que es 2,1. Si reemplazamos el 1 me queda 0,1 más 2,0 que es 2,1. Perdón, 2,0 en el primer caso. Y así va subiendo hasta que llegamos al R2 después de que pasaron 4 segundos y vamos a estar en el 0,4 más 2,0 que es 2,4. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 4 y aquí desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2. Estas son las funciones que nosotros creamos para representar esa trayectoria, que no siempre las dan. Esa es la parte que uno se tiene que ingeniar. Así que ahora calculamos el trabajo. Nuevamente, la función de posición, si la metemos aquí, da lo mismo porque la función en este caso es constante. Así que me queda 0,g, la derivada de 1,0 y el dt, del 0 hasta el 2, para que llegue de aquí hasta acá. Y en otra parte tenemos este camino, que sería del 0 hasta el 4, 0,g también, pero esta vez de la derivada 0,1. Así que calculamos eso y es fácil. Fíjense aquí que el 0 con el 1 al multiplicarlos me da 0 y el g con el 0 al multiplicarlos me da 0. O sea que esta parte vale 0. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay un trabajo que nosotros le estamos entregando a la partícula. A pesar de que estamos haciendo una fuerza sobre ella, pero esa fuerza no le está aportando una energía adicional. En este tramo no va a haber un cambio de energía en la partícula, no le estamos aportando trabajo. Aquí en cambio, o no requerimos, claro. Y acá, si se dan cuenta, tenemos el 0,g con el 0,1, 0 con el 0 da 0 y el g con el 1 me da g. Tengo g de t, desde el 0 al 4, la g es una constante, sale hacia afuera. La integral de t es t, evaluado en 4 me da 4. 4 por g, 4g. Lo mismo que en todos los ejercicios anteriores. Esta trayectoria da exactamente lo mismo en comparación a la otra trayectoria. Le estamos entregando la misma cantidad de trabajo al objeto. ¿Qué más les puedo decir? Esto es lo que me costaría en el fondo a mí. No importa la trayectoria. Y, como les decía, da lo mismo porque el campo de fuerza es conservativo y vamos a ver más adelante qué significa. De hecho, calcular el trabajo
de esa fuerza específica, que es la fuerza contraria a la del campo de fuerza. Cuando calculamos el trabajo de esa fuerza contraria al campo de fuerza, que lo anula en todo momento, estamos calculando la energía potencial. Pero ese es un spoiler, todavía no estamos en la energía potencial, pero es para que se den cuenta. No siempre pasa esto, no siempre caminos distintos van a hacer el mismo trabajo, solo pasa en campos de fuerza conservativos. Hay otros tipos de campos en el que no pasa eso. Así que ahí ustedes jueguen, háganse ejemplos y pueden corroborar ustedes mismos con un ejercicio. Se lo inventan y ven si les da el mismo cambiando el camino. Si se dan cuenta, acá hicimos este ejercicio con puras fuerzas que eran campos de fuerza constante. Pero ¿cómo lo hacemos cuando el campo de fuerza varía? Por ejemplo aquí, un campo de fuerza que en cada punto del espacio te da una distinta fuerza. Cuando tenemos un vector de posición, por ejemplo aquí el t, t al cubo, ¿cómo lo reemplazamos ahí? Que sería lo único distinto, que acá no lo hicimos mucho porque teníamos que era constante. Súper fácil. Así, f de ese vector de posición me queda f de t, t al cubo. Ya pues, el t, ¿dónde va? En esa x y en esa x. Entonces me quedaría 4x, pero acá sería 4t. Ahí está el 4t. Después la y, en este caso vale t al cubo. Entonces multiplico por t al cubo. Y aquí tengo 3 por x. 3, en este caso t, porque la x es la t. Entonces ahí tenemos t por t al cubo, 4t a la cuarta y 3t. Esta sería la manera de reemplazar un vector de posición en un campo de fuerza, ¿ya? Así que ahí es cuando es un poco más difícil, pero es el mismo procedimiento. Eso. Quiero dar una pequeña aclaración, sí, que esa palabra para que dije no estuvo bien, porque no es la fuerza que hago yo la que sube el objeto hacia allá. La fuerza que hago yo es simplemente una fuerza que lo está tirando hacia arriba, que va a influir en el que este objeto esté subiendo, obviamente. Pero hay más fuerzas que están actuando sobre el objeto. Y todas estas fuerzas en conjunto son las que terminan generando el vector de posición que lo lleva hasta hacia arriba. Una de esas fuerzas es la que estoy haciendo yo. Y esa fuerza también influye en el objeto. Y ese trabajo es el que yo voy a calcular. Así que, para que no queden ahí así como... Pero esta fuerza va hacia arriba. ¿Cómo es que el objeto también va hacia el lado? Porque pueden haber otras fuerzas. Ahora, lo que sí es importante de la fuerza que nosotros estamos aquí viendo, es que, en este caso, es que es una fuerza que cancela el campo gravitacional. Que ese es un tipo de fuerza muy interesante, que se va a ver después. Lo otro es que, como nosotros decidimos cuál es el vector de posición, en este caso t, t al cuadrado, que es uno de los tantos vectores de posición que crean una parábola. Si se fijan al derivarlo, nosotros tenemos el vector de velocidad que nos permite calcular la velocidad en cualquier momento y el de aceleración. Y fíjense que la aceleración es hacia arriba todo el rato, pero no es g. ¿Se fijan? La aceleración es 0,2 y la que yo estoy haciendo es 0,g. ¿Se fijan? Entonces, hay más fuerzas actuando que no estamos viendo aquí, pero no nos interesan porque nosotros estamos calculando el trabajo de una de ellas, que es esta de acá. ¿Se fijan? Entonces, bueno, aquí se ve que el vector de posición me dice que es un objeto que va a aceleración constante todo el rato hacia arriba y que su velocidad inicial es 1,0, o sea que al principio también puede que le hayan pegado una patada hacia el lado y por eso, solo con esa patada y digamos que no lo frenan hacia allá, se sigue moviendo hacia el lado, más esa aceleración que lo va tirando hacia arriba generan este efecto de parábola. Así que eso, cuando se calcula el trabajo es de una fuerza específica y no es esa la fuerza que hace que se mueva de un punto hacia otro. ¿Es parte de las fuerzas que hacen que se mueva de este punto hacia el otro? Sí, pero no es la única necesariamente. Hay algunos ejercicios en los que la única fuerza responsable del movimiento es casualmente la cual le estamos calculando el trabajo. Pero en este caso, no es así. Entonces estaría mejor dicho, no calcular el trabajo para mover esto de aquí hasta acá, sino que calcular el trabajo de la fuerza que actúa todo este tramo y que está anulando el campo gravitatorio.
¿cierto? Eso es lo que estamos calculando. ¿Cuánto nos cuesta anular el campo gravitatorio mientras esto se mueve en esta trayectoria? Eso nos va a costar algo. Anular el campo gravitatorio no es gratis. Tenemos que hacer cierta energía. Y en este tramo. Pero no es la fuerza responsable de que tenga este tramo. ¿Es una de las fuerzas responsables? Sí, pero no es la única.